Bueno, vamos a empezar el tema con un caso clínico introductorio, para ver si es cierto que leyeron y estudiaron. Paciente femenino de 32 años de edad que acude a tu consulta por presentar caída excesiva de cabello, piel reseca. Menciona que ha aumentado considerablemente de peso desde el último embarazo, pero también refiere que ha tenido alteraciones del ciclo menstrual. Aquí no lo dice, pero están caracterizadas por oligomenorrea y mayor sensibilidad al frío que de lo normal. Esta sintomatología se ha presentado desde hace casi 2 años. Refiere que presenta deseo de concebir un embarazo, pero no lo ha logrado, y que su último hijo tiene pues 2 añitos. Al interrogarla, de acuerdo a los antecedentes de su embarazo anterior, refiere que su hijo fue alimentado con fórmula debido a que no le bajó la leche, solo los primeros días le pudo dar lactancia. También refiere como antecedente ginecobstétrico que durante el último embarazo, el último parto, que fue el primero incluso, presentó un sangrado muy excesivo y que estuvo 2 días en terapia intensiva. Sin que nadie conteste, a menos que te pregunte, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica, José Luis? El síndrome de Sheehan. Síndrome de Sheehan. ¿Cuál es la etiología del síndrome de Sheehan, Lucero? Etiología del síndrome de Sheehan. No lo tengo anotado, doctor. Pamela, Mande. misma pregunta que a Lucero. Pues es sospechoso. Bueno, el diagnóstico, como dijo mi compañero José Luis, se puede hacer por su etiología del síndrome de Sheehan, que es, bueno, dice que puede aparecer después del parto, no tiene que ser en el momento, sino décadas después puede volver a aparecer o tiempo después. Entonces la paciente dice que después de los 2 años de Etiología ciclo del síndrome de Sheehan. es agalactia, que es la ausencia de Etiología. ese. ¿Qué es etiología, Pamela? ¿Cuál es la definición de etiología? No apagues el micro. Como quiera escucho las teclas hasta acá, aunque esté el micro No, apagado. es que estoy buscando la etiología, por eso. ¿Qué es etiología como definición? Pues, ¿de dónde viene? Es, bueno, es un aumento de volumen de la hipófisis. No. ¿Cuál es la definición de etiología? Pues, la causa. La causa. Entonces, ¿cuál es la Ujú. causa del síndrome de Sheehan? Mm, No es agalactia. No te estoy preguntando no, sintomatología. eso sí, no son los síntomas. ¿Cuál es la causa? Marcos, Sí, doc. causa, etiología del Sheehan. Em, es por la pérdida de sangre en la labor de parto. La pérdida de sangre. Todas las mujeres pierden sangre. Bueno, una pérdida ¿Has de visto un sangre, parto, aunque sea en sí, internet? una pérdida de sangre grave, pues Una en pérdida de exceso. sangre excesiva. ¿Por qué esa pérdida de sangre? Que, o sea, todas las pacientes que tienen una pérdida de sangre, o sea, una hemorragia posparto, van a desarrollar Sheehan, Am, porque la hemorragia posparto no es tan vaga, ¿eh? O sea, sí se presenta seguidito. No todos los días, pero es frecuente. Todas las pacientes que tienen hemorragia posparto van a desarrollar un síndrome de Sheehan. no. ¿Cuáles son las más propensas a desarrollarlo? Las que les provocó esa hemorragia, ¿qué? ¿En qué?
Um, no sabré contestarle. Si sabes, pero no lo has pensado bien. Dayan, etiología del síndrome de Sheehan. Ya te ayudó tu compañero que una hemorragia uterina posparto. Continúale, porque no nada más ahí acaba la etiología. ¿No es mala irrigación de la hipófisis? Nada que ver. Héctor Zúñiga, etiología del síndrome de Sheehan. Bueno, va a ser primero por un choque hipovolémico, el cual su paso inicial va a ser la necrosis del lóbulo anterior por un infarto. Y debido al choque hipovolémico se produce un vasoespasmo y una trombosis con agregación plaquetaria. Después va a ocurrir la disfunción progresiva y este va a sufrir una isquemia que va a producir una necrosis, lo cual en las zonas necróticas va a haber una ausencia completa de hormonas y se va a convertir o va a haber indicios de fibrosis, lo cual se va a convertir en una glándula hipotrófica. ¿Por qué hay choque hipovolémico? Por la pérdida de sangre, y lo cual va a ocasionar que no haya una irrigación correcta de ¿Cuál la pérdida glándula de sangre? por la hemorragia postparto. Ok. Dice en la definición de una manera no ordenada. Lo primero que ocurre no es un choque hipovolémico. Primero está ocurriendo la hemorragia postparto que desencadena un choque hipovolémico grado 4 y que esto ocasionaría todo lo que ya dijiste. Bien. Gabriela, ¿por qué se afecta a la hipófisis con este tipo de complicación en el parto? ¿Qué tiene que ver la hipófisis con una hemorragia posparto? Porque esa hemorragia y ese choque están provocando que la hipófisis tenga isquemia, se necrose. Tiene su porqué. Porque si una mujer de 50 años que tiene una hemorragia uterina normal por miomatosis y que esa hemorragia uterina anormal le provoca un choque hipovolémico, ella también podría tener un síndrome de Sheehan o no. ¿Por qué sí, por qué no? Es que tendría que ser por la raíz del hipopituarismo, ¿no? No. ¿Por qué por qué en la mujer que está teniendo un bebé y que está en choque, por qué se afecta la hipófisis? ¿Y por qué en otra paciente que no está embarazada y que esté teniendo hemorragia, que también provoque un choque, por qué en ellas no les afectaría la hipófisis? ¿Alguien que conteste? Doctor, Porque la, ¿Manuel? estaba leyendo en un caso clínico en un artículo y decía que en el momento en que termina el embarazo, pues hay una alta producción de prolactina y está aumentada lo que es la glándula, ¿no? El cual necesita una alta irrigación y por eso al no llegarle suficiente irrigación allí a la glándula se isquemiza y pues sufre la necrosis y esas células necrosadas se reemplazan con células cicatrizales porque pues no se pueden regenerar en la hipófisis. Correcto. Bien. Bueno, este es el síndrome de Sheehan. Por eso, a falta de tiempo, nada más les pregunto de Sheehan, pero hay más hipopituitarismos. Bueno, entonces esta paciente del caso clínico es un síndrome de Sheehan, de libro casi llegó. Es una paciente real, llegó hace un poco más de un año. Bueno, vamos a ver el tema, es otro del sábado, bye. Primero vamos a hablar sobre el hipopituitarismo en general. El hipopituitarismo es una hipofunción o una función baja de la hipófisis, en donde se produce y se secretan una cantidad deficiente de hormonas, que puede ser de una o de múltiples
o varias hormonas de la hipófisis anterior. Cuando se afecta también la neurohipófisis, esto se llama panhipopituitarismo. El síndrome de Sheehan puede ser un hipopituitarismo o incluso un panhipopituitarismo, dependiendo del tiempo en el que la paciente duró en estado de choque. En un hipopituitarismo, sea cual sea su etiología o su causa, llámese Sheehan, llámese apoplejía hipofisiaria, llámese síndrome de silla turca vacía, hipofisitis, bla, 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 la deficiencia hormonal tiene una secuencia de afectación. No se afectan todas de golpe, van poco a poco. Solo en situaciones agudas, como lo que es la apoplejía hipofisiaria, sí se pueden afectar todas de golpe, o en el Sheehan agudo. Sin embargo, en la mayoría de los hipopituitarismos, que son de inicio crónico, o más bien de manifestación crónica, la secuencia de las hormonas va de forma paulatina. De las primeras hormonas que se afectan es la hormona del crecimiento y la prolactina. En situaciones como el síndrome de Sheehan, se va a manifestar estas primeras hormonas, pues sí, más que nada la prolactina. Pero en pacientes con otras etiologías de hipopituitarismo, pues a veces estas deficiencias pasan desapercibidas. La prolactina, cuando está deficiente, lo único que se manifiesta es no poder producir leche, o sea, una agalactia. Si es una mujer que no está en edad reproductiva, o bien es una mujer que no está teniendo un bebé, pues no va a pasar desapercibido que no tenga prolactina, porque pues no hay necesidad de producir leche, entonces no se va a dar cuenta que no tiene prolactina. En los hombres, pues con mayor razón. Sin embargo, la hormona del crecimiento, pues también es una hormona que podría pasar desapercibida su deficiencia, ya que la sintomatología en adultos que más podría darnos, pues es una hipoglucemia. Sin embargo, como no es la única hormona que actúa a nivel de la regulación de la glucosa, entonces pues la gluconeogénesis hepática sigue funcionando, solo que a lo mejor va a tener pocos episodios de hipoglucemia. Entonces, estas deficiencias puede incluso pasar desapercibidas hasta que ya se manifiestan algunas otras. Por eso el Sheehan en estadios iniciales, el hipopituitarismo en estadios iniciales no es perceptible. No puedo decir que es asintomático, pero no se puede percibir, ¿no? Pues es que nada más se me baja el azúcar, pero como y ya se me sube. Entonces, los pacientes dicen, pues tenía hipoglucemias o soy hipoglucémico y no puedo dejar de comer. No sabes por qué lo eres. La prolactina, la deficiencia, sí se puede manifestar en algunas ocasiones con alteraciones menstruales, pero normalmente solo se manifiesta con alteraciones de lactancia. Si no está en periodo de lactancia, pues pasa desapercibida. Las segundas grupos de hormonas que se afectan son las gonadotropinas, y entonces sí ya empieza a haber sintomatología en las mujeres de amenorrea u oligomenorrea, alteraciones en la libido, imposibilidad para tener hijos o para embarazarse. Si no hay FSH ni luteinizante, pues no hay maduración folicular, no hay óvulo, aparte no hay ovulación, pues no hay nada. Entonces no se puede embarazar y no menstrua porque simplemente no hay ciclos ni ovárico ni menstrual. El tercer grupo de hormonas es la TSH y es cuando ahora sí ya empieza a llamar un poquito más la atención porque los pacientes ya no solamente se van en caso de mujeres, ya no solamente van a tener alteraciones menstruales, sino que también ya van a tener otros síntomas ya más específicos. En el caso de los hombres, la deficiencia de gonadotropinas afecta la sexualidad, afecta la libido, el apetito sexual y aparte causa disfunción eréctil, además de que a la larga causa hipogonadismo. La TSH, cuando está deficiente, causa un hipotiroidismo de origen central. De origen central es porque lo que está afectando a la tiroides es que no hay hormona que la estimule. Pero si hubiera hormona, pues la tiroides funcionaría muy bien. Por eso es de origen central o secundario. Un hipotiroidismo se manifiesta con pérdida del vello corporal,
caída de cabello, intolerancia al frío, aumento de peso. Es un aumento en pacientes que no pueden bajar de peso, que engordan, o sea, que no bajan de peso y que están engordando, pero que no, esa gordura o ese aumento de peso no se justifica con su hambre porque son pacientes que tienen hiporexia. O sea, el paciente dice, es que estoy muy gordo, pero pues como lo normal, o sea, no me da tanta hambre. Cuando piensas que, bueno, está con aumento de peso, pues es porque le entra bien a los taquitos y a las gorditas, pero realmente no. Esos sí son los que verdaderamente tienen problemas tiroideos. Aquellos que le echan la culpa nomás a la tiroides, pero no dejan de, o no hacen dieta y no tratan de bajar de peso, pues no, no es la tiroides. Piel reseca, alteraciones del sueño, les da mucha somnolencia, estreñimiento, alteraciones de la capacidad de pensamiento, o sea, causa ciertos retrasos, no mentales, no, pero sí afecta, por ejemplo, cálculos mentales, afecta la memoria. Estos son datos de hipotiroidismo, pero los principales pues son los primeros que les comenté. Y después se afecta la ACTH. Ya por último, la deficiencia de ACTH provoca una insuficiencia suprarrenal secundaria. La insuficiencia suprarrenal tiene múltiples, eh, múltiples sintomatología, que no me quiero meter tanto en eso ahorita, pero la insuficiencia suprarrenal se puede manifestar incluso muy parecido a deficiencia tiroidea, cansancio o astenia dinamia, hiporexia, hiponatremia, hipercalemia, este, hiperpigmentación. Sin embargo, la hiperpigmentación es algo que no encontramos en hipopituitarismos porque el origen es secundario. Lo encontramos más en patologías primarias o patologías exclusivas de la suprarrenal, pero la debilidad muscular y la fatiga son de las causas más o de los síntomas más comunes junto con la pérdida del apetito. Ya entrando a lo que es el síndrome de Sheehan, de las causas del hipopituitarismo, pues son las tres que les mencioné que estudiaran, principalmente de origen vascular, que es la síndrome de Sheehan, la apoplejía hipofisiaria, que es una hemorragia en el seno de un tumor hipofisiario, y el síndrome de la silla turca vacía, que es una patología no tan común, pero es una causa muy importante de hipopituitarismo, que es cuando la aracnoide sufre una herniación hacia la silla turca y comprime lo que es la hipófisis. Pero las causas más comunes de hipopituitarismo son los adenomas hipofisiarios no funcionantes. Los que no son productores de hormonas, porque los que son funcionantes, que es tema después de este tema, son aquellos que van a causar pues una hiperfunción, o sea, están funcionando de más y provocan más secreción de ciertas hormonas. Los tumores que no funcionan, los tumores hipofisiarios, los adenomas, son totalmente benignos, sin embargo, por crecimiento y por compresión nos pueden causar disminución de la secreción de las otras hormonas. Digamos, es un tumor que está afectando a las células tirotropas, no es funcionante, bueno, está comprimiendo a las demás y nos va a causar un hipopituitarismo, pero también algunos tumores extra hipofisiarios, pero dentro del cráneo, como craniofaringioma, meningiomas, gliomas, el más común de los niños, entre otros. Algunas infecciones como la meningitis principalmente, y otra causa importante que deben de conocer es la radioterapia. Pacientes que tienen algún proceso oncológico de cabeza y cuello, que se les da radioterapia, pues esto no solamente va a destruir a las células cancerígenas del tumor que quieren destruir, sino que también a células de otras zonas. Puede ser
Si es de cabeza, pues lo principal que afecta es la hipófisis, destruyendo a las células sanas, a las células hipofisiarias. Y esto obviamente va a conllevar a un hipopituitarismo. El primero que vamos a hablar es del Sheehan. Síndrome de Sheehan es una patología que es una patología que, si bien no es tan frecuente, no es que lo vayas a ver todos los días, yo creo que es de los hipopituitarismos que sí te vas a llegar a encontrar en algún momento de tu carrera o de tu práctica médica. El síndrome de Sheehan es un hipopituitarismo que resulta de un infarto o una isquemia o necrosis de la hipófisis por un choque hipovolémico severo secundario a una hemorragia obstétrica severa durante el parto, y no solamente parto vaginal, sino que también parto por cesárea. Esto debido a los cambios fisiológicos que tiene la hipófisis durante el embarazo y sobre todo durante el parto, tal y como lo comentó su compañero Manuel. Durante el embarazo hay muchos cambios fisiológicos que sufre el cuerpo de la mujer. Son adaptaciones que tiene que hacer y tener, pues, para poder mantener y dar vida a ese bebito que está desarrollándose. Uno de los cambios fisiológicos, de tantos cambios fisiológicos que tiene, pues es precisamente lo referente al sistema endocrino o lo referente al hormonal. La hipófisis sufre un crecimiento, un aumento de volumen, debido a que durante el embarazo hay mayor producción o mayor estimulación estrogénica, y esto ocasiona que, pues, obviamente la hipófisis aumente o empiece a tener hiperplasia. Pero de las hiperplasias que más sufre, pues es precisamente de las células lactotrofas, por estimulación estrogénica y más aparte por la necesidad de esas mamas de poder producir leche y poder estar listas para cuando vaya a nacer ese bebé. Otra de las causas de esta hiperplasia de células lactotrofas es que la tiroides también tiene un cambio fisiológico, que es en el cuerpo de la mujer aumentan los requerimientos de hormona tiroidea, aumentan los requerimientos de requerimientos metabólicos. Esto hace que el hipotálamo produzca más TRH y esto, pues, obviamente está en constante estimulación para liberar TSH. Pero como ustedes ya saben, la TRH no solamente estimula tirotropas, sino que también lactotrofas. Entonces, estas últimas están sobreestimuladas y por eso, pues, se produce una hiperplasia, y esto agranda el tamaño de la hipófisis. ¿Y qué ocasiona? Bueno, crece la hipófisis, pero no crece la silla. Es un hueso, ya no puede crecer. Entonces, como ya vimos, la hipófisis es una glándula muy vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos. Este crecimiento ya le está provocando una disminución de la irrigación, porque está grande y comprime a sus propios vasos, entonces la irrigación es menor, aparte que necesita más irrigación porque, pues, está más grande. Esto sucede en el embarazo, la mamá tiene al bebé y ya la hipófisis empieza a disminuir un poco de tamaño hasta regresar a su normalidad, y santo remedio, no tuvo isquemia, no se necrosó, nada, el cambio fue fisiológico. Sin embargo, cuando hay una complicación de este tipo, una hemorragia que provoca un choque hipovolémico, no es la propia hemorragia y no es el propio choque lo que le está provocando que la hipófisis se quede sin irrigación. Sí, pues está perdiendo líquido, está perdiendo volumen, pero esa no es la causa. La causa son las respuestas que tiene el cuerpo de manera compensadora cuando se produce un estado de choque, sobre todo un choque hipovolémico. ¿Qué mecanismo compensatorio tiene? Pues una vasoconstricción periférica. Y no nada más periférica, o sea, una vasoconstricción. ¿Por qué hay una vasoconstricción? Una para mantener la TA, que tiene una caída brusca,
Y al detectarse una caída brusca, ustedes ya saben qué cambios se producen cuando el cuerpo, cuando esos varoreceptores detectan una caída brusca. El resultado final es una vasoconstricción y pues un aumento del gasto cardíaco. Esa vasoconstricción es para aumentar la presión arterial, también para aumentar el flujo renal y que este no vaya a tener problemas, corazón, hígado, o sea, mantener la irrigación a los órganos vitales, cerebro también. Pero esa vasoconstricción va a hacer que la hipófisis grandota, que ya estaba con un poco pues ahora sí que de presión, porque está muy grandota, deja de recibir completamente sangre, entonces empieza a sufrir la isquemia, después una necrosis, hasta que, pues ya obviamente es una necrosis, ya se mueren las células de la hipófisis. Cuando una célula se necrosa, ya no se puede generar, no es un hepatocito para que se esté regenerando a cada rato, incluso los hepatocitos necrosados ya no se regeneran. Entonces una célula muerta ya, thank you next, ya se murió. Y las células hipofisiarias no se pueden regenerar. Y si se regeneran fibróticas. De tal manera que ya no son funcionantes. Entonces, ahora sí, se instaura el hipopituitarismo o la hipofunción hipofisiaria y esto genera el síndrome de Sheehan. Nada más. El síndrome de Sheehan puede tener dos presentaciones, una presentación aguda y una presentación crónica. La presentación más habitual es una presentación crónica, que va a ir sufriendo las deficiencias de forma secuencial. Ya vimos que las primeras que se afectan son hormona del crecimiento y prolactina. Cuando una mamá sufre de un hipopituitarismo, se empieza a manifestar muy pronto, pero pasa desapercibido. Se empieza a manifestar con los síntomas más simples, que es no poder lactar. Y a veces se comete el grandísimo error de que si va a tu consulta una persona porque no puede lactar, tú etiquetes a esa mamá como inexperta o como chiflada, o sea, como que no quiere dar lactancia. Si alguien llega a tu consulta por el simple hecho de decir, doctor, es que no puedo lactar, te está pidiendo ayuda. No etiquetes nada más porque si no digas, ay, esta señora, seguro es el primero, ¿verdad? Pregúntale si es el primero, sí, pero no etiquetes de que es inexperta. Lo he visto, lo he presenciado que le enseñan nada más la técnica, cómo se lo debe de pegar, cómo se debe de estimular y ya. Pero no preguntas absolutamente nada más de los antecedentes de ese paciente. ¿Dónde lo he visto? Con los pasantes de servicio social. Ustedes van a ser pasambres en poco tiempo, 2 años mínimo. 2 años. No solamente es enseñar la técnica y ya te sientes muy bien. No, tienes que preguntar. Es tan sencillo decir, oiga, en su parto tuvo algún problema. ¿Cómo qué? Pues ya le dices. Nació el bebé, no tuvo problemas usted de sangrado, no estuvo. Si te dice que sí, entonces su problema no es técnica. ¿Me explico? O sea, no nada más es explicarle algo que a lo mejor ella ya sabe, sino que es indagar. Porque eso es la primera manifestación de un Sheehan. El fracaso de la lactancia materna. Solo le salió calostro y ya. Porque hasta ahí hubo prolactina. Después de que tuvo esa complicación, esa hemorragia, pues ya no hubo prolactina, porque ya se necrosó la hipófisis. Y de ahí siguen las manifestaciones instalándose poco a poco.
Pueden tener hipoglucemias, por supuesto. Otro de los datos muy importantes del Sheehan que te van a orientar a sospecharlo es las alteraciones del ciclo menstrual, una oligomenorrea o amenorrea, un retardo en el regreso de la menstruación a esa mujer que acaba de dar a luz. Ay, no, ya tenía mucho que no decía dar a luz, que acaba de parir. Cuando una mujer que está en el puerperio, que acaba de tener a su bebé, está lactando, la lactancia sirve y retrasa el inicio de la menstruación o el regreso de la menstruación y sirve como anticonceptivo natural. Entre más prolactina haya, pues de cierta manera también disminuyen las gonadotropinas y esto hace que se produzca, obviamente, que no haya ovulación, que no haya producción de óvulo. Por lógica, si la mamá te está diciendo que no pudo lactar, esa es una red flag de que la menstruación ya tendría que estar. Y si no está usando condón, ya tendría que estar en control prenatal porque ya se volvió a embarazar. Entonces es un datito que por lógica tienes que decir, pues si no lactó, ¿por qué no ha menstruado? ¿O por qué no se ha vuelto a embarazar? Ya es un dato que tienes que investigar y tienes que indagar ya más en los antecedentes. Entonces ese es un síntoma cuando ya se empieza a afectar las gonadotropinas, que en Sheehan realmente es las segundas hormonas que se empiezan a afectar. Ya cuando te van a ir a consultar, normalmente consultan cuando empieza a haber un hipotiroidismo, cuando ya empiezan a tener caída del cabello. Sin embargo, pues a qué mujer no se le cae el cabello, a la mayoría, porque está largo. Pero tienen una caída de cabello exagerada, tienen disminución del vello púbico, sobre todo en la zona genital. Tienen disminución de la libido, o sea, no quieren estar con la pareja. Tienen alteraciones del sueño, alteraciones de la memoria, estreñimiento y sobre todo algo típico que es el aumento de peso, un bajo apetito y aparte que no toleran el frío. Y no los fríos de 5 grados, que pues es obvio que muy pocos lo toleramos, sino que, o sea, un aire acondicionado, por ejemplo, no lo soportan, está muy frío. Entonces, eso es un dato que ellos te van a decir. Yo no era así. Últimamente no soporto mucho el frío. Y ya conforme va pasando el tiempo, pues obviamente se empiezan a manifestar más. Puede haber ya una insuficiencia suprarrenal o puede afectarse incluso la neurohipófisis causando una diabetes insípida. Normalmente se detectan cuando es hipotiroidismo, porque es cuando ya te van a consultar, porque ellos dicen, es que padeces de la tiroides, pues la atinan. Y ellos ya saben que no puedes bajar de peso y todo, ellos, chéqueme la tiroides porque no bajo de peso. Y tiene razón, en muchas ocasiones es por eso. Entonces puede ser que te llegue en esa instancia y si no, te va a llegar hasta que ya llegó, no sé, a una tormenta tiroidea, perdón, a un coma mixedematoso o a una crisis addisoniana, o sea, ya una urgencia. Pero normalmente te llegan por los síntomas de hipotiroidismo y más aparte por la menstruación. Se les hace raro que no menstruen y más aparte que no se embarazan. Esos son los síntomas de un Sheehan crónico. El Sheehan agudo es de presentación aguda y se manifiesta totalmente al revés. Empieza a haber afectación directa de cortisol y de hormona del crecimiento y después de manera paulatina de las demás. Pero te va a dar una urgencia que es estado de choque, o sea, un nuevo estado de choque en la paciente, hipoglucemia. El estado de choque está caracterizado por hipotensión y por taquicardia. Van a tener hipoglucemias, alteraciones del estado de conciencia, ya a lo mejor ya está consciente y otra vez ya está toda o en coma por la hipoglucemia o totalmente confundida porque produce hiponatremia al no haber suficiente aldosterona, náuseas e incluso
vómitos muy abundantes. ¿Cuándo vas a diagnosticar un Sheehan agudo? En las primeras horas de ese parto que tuvo la mujer. Es la típica, el típico caso que, bueno, no típico porque repito, no es tan común, pero es un caso que la paciente se sacó del cuadro, se sacó del choque por la hemorragia, pasa terapia, está en terapia, está estable y todo, y de repente empiezan a sonar las alarmas otra vez. La paciente vuelve a caer en estado de choque. Lo primero que tienes que pensar en esa situación es de que volvió a sangrar. Esa es la primera que tienes que hacer cuando tuviste un choque hipovolémico por hemorragia y tienes una situación de este tipo. Ver que no esté sangrando otra vez. No, pues ya le hicieron histerectomía. Bueno, pues a ver, hay que checar que no esté sangrando por dentro, que no esté sangrando el abdomen. Tienes que checar eso, que no haya una nueva hemorragia. Se descarta por completo, entonces hay que sospechar en un síndrome de Sheehan por el antecedente. No todas las pacientes con hemorragias uterinas que estén en terapia van a tener esto, ¿ok? Solo en situaciones que ya mencioné. Si ese antecedente tiene la paciente y está presentando este cuadro, tú piensas que tiene un Sheehan agudo. Está teniendo una deficiencia, una insuficiencia suprarrenal aguda. Por eso está en choque. Por eso tiene hipoglucemia tan severa. Por eso tiene hiponatremia. Se invirtieron las hormonas. Eso sucede en el estado agudo del síndrome de Sheehan. Primero, ACTH es la que se está marcando muy deficiente, entonces las suprarrenales entran en crisis, no hay cortisol, no hay aldosterona y empieza a darnos una crisis adicional. Vean la diferencia que tiene la aguda de la crónica, las presentaciones son totalmente distintas y en la aguda es inmediato. No, puede pasar horas o algunos días para que se empiece a instaurar un nuevo estado de choque. El tratamiento del agudo es reposición de glucocorticoides a dosis altas, puede ser hidrocortisona o dexametasona. Lo veremos en su momento cuando damos crisis addisoniana. Y del Sheehan crónico, pues es prácticamente reponer las hormonas afectadas o las hormonas deficientes, que pues son todas las hormonas periféricas. No hay TSH en tabletas, hay levotiroxina. No hay ACTH en tabletas, hay glucocorticoides. Entonces no vas a dar las hormonas hipofisiarias, sino que vas a dar las hormonas periféricas. En el caso de la deficiencia de hormona del crecimiento, pues normalmente como el Sheehan es en mujeres embarazadas, que es adultos, pues ya la hormona del crecimiento, pues puedes no dar la hormona. Pues con que coma, que no tenga ayunos prolongados, con eso basta. Para las gonadotropinas das anticonceptivos orales que tengan estrógenos y progestágenos. Y para el hipotiroidismo, pues das levotiroxina, y para la ACTH das glucocorticoides y cuando es por vía oral, preferentemente prednisona, que es el más usado, es de acción intermedia, pero es el más usado vía oral. Vía parenteral puedes usar hidrocortisona, de preferencia en la aguda, y dexametasona. Y en la deficiencia o un hipopituitarismo en niños, pues ahí sí tienes que dar la hormona del crecimiento, porque si no, se quedarían chaparritos. Este es el síndrome de Sheehan. Es completamente tratable, pero no curable. Se controla. En lugar de tener deficiencia de una sola hormona periférica, tiene de varias. ¿La paciente se puede volver a embarazar? Sí, por supuesto. La del caso clínico es una paciente mía que ya tiene un bebé de 6 meses. Hace 6 meses tuvo su bebé, entonces se pudo embarazar sin ningún problema. Se mandó a endocrino y se mandó con una gine, que es amiga mía, y se logró embarazar. Y ahí está, todo bien. Durante el embarazo estuvo todo perfecto. Sigue con su tratamiento,
se detectó cuando iba a deficiencia de TSH, se les hace una resonancia magnética para ver la extensión de la necrosis y determinar si le tienes que dar de manera profiláctica el resto de las hormonas o simplemente ver si se presentan o no. Esta paciente, pues no, realmente no tenía toda la hipófisis necrosada, tenía cerca del 70% de la adenohipófisis, la neurohipófisis intacta. Entonces, pues creemos que no va a tener deficiencia suprarrenal, pero de todos modos está en constante vigilancia y cuando tiene algún periodo infeccioso se le dan corticosteroides a dosis bajas de manera profiláctica, pues para no tener ahí algún problema. Entonces, ¿se puede tratar? Sí, 100% controlable, no curable, pero sí se controla y se pueden volver a embarazar. Y no quiere decir que en el embarazo van a volver a tener lo mismo. Incluso esta paciente desarrolló trabajo de parto, quiere decir que no tenía deficiencia de oxitocina. Entonces, neurohipófisis está intacta. Cuando es un panhipopituitarismo que se necrosó todo y que tiene deficiencias de todas las hormonas, si se vuelve a embarazar, no va a desarrollar un trabajo de parto porque no hay oxitocina. Entonces, o lo inducen, de preferencia no, mejor una cesárea. No va a lactar, bueno, le das prolactina, pero si no, pues no. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, de acuerdo a la resonancia magnética que se hace y se ve la extensión del daño en la hipófisis, dice que después del 90% ya se considera como panhipituitarismo, ¿no? Correcto. Ok. Digamos que se divide, normalmente en una resonancia se divide a la hipófisis en su extensión, lo visible un 80% es adeno y el resto es neurohipófisis. Entonces, cuando se ve el 90% de necrosis es porque ya también se afectó toda la adenohipófisis, entonces también quiere decir que la neuro está afectada, entonces ya lo consideramos como panhipopituitarismo. Si está del 80 para abajo, hay que valorar pruebas para ver deficiencia de vasopresina y valorar niveles de oxitocina. Bueno, oxitocina pues realmente no porque solo es en el trabajo de parto, pero valorar niveles séricos de vasopresina para ver si existe una deficiencia o no. El diagnóstico, se me pasaba a decirles, el diagnóstico es tan simple que es sospecha clínica. Siempre tiene que tener el antecedente de la hemorragia, si no, ni siquiera la vas a sospechar, pero es pura sospecha clínica y de laboratorios, perfiles hormonales, de todo. Perfil hormonal femenino que trae FSH, LH, estradiol, progesterona. Todo va a estar bajo. Prolactina sérica va a estar baja. Perfil tiroideo completo. Un perfil sin TSH les dije que no vale para pura, ya saben qué. Tiene que traer TSH. Pídelo completo para que no te salgan con sorpresas. Así me pasó a mí, pedí un perfil tiroideo, no sabía que manejaban 1 y 2, me mandan sin TSH, pues no, es una mentada de maíz. Un hipotiroidismo central es todas las hormonas bajas, TSH baja, T3 baja y T4 baja. Con eso, con deficiencia de 2 o más hormonas, tú haces tu diagnóstico de hipopituitarismo. Y si se agrega el antecedente de hemorragia, pues con mayor razón. Ay, no les he dicho al de que no los voy a ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Qué pasa con el tejido necrosado? ¿Se queda ahí o Pues sí, se va eliminando por propia homeostasis del cuerpo? no, se queda ahí. ¿Y no hay probabilidad de que ocurra alguna infección por ese tejido necrosado? ¿No? No. Ok.
Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, nos vemos la siguiente clase con el resto de los hipopituitarismos. Es apoplejía hipoficiaria y silla turca vacía. Y vayan leyendo adenomas hipoficiarios porque el resto del tema que viene es cortito. O sea, realmente apoplejía y síndrome de silla turca vacía es muy cortito. Vamos a ver adenomas hipoficiarios con acromegalia. Estudien acromegalia. Bueno, pórtense bien. Nos vemos en la siguiente clase. Doctor, Sale. disculpe, Hasta luego. Bye. Mande. ¿no va a considerar las clases presenciales? Ya las consideré y no.